Bienvenidos, mi nombre es Basilia Maribel Nápoles Frías y soy docente de lengua. Actualmente se oye hablar mucho sobre las reformas educativas y es precisamente por ello que hemos seleccionado el tema Reformas Educativas en México para platicar sobre el mismo. Es importante hacer un recuento para saber en qué momento nos encontramos. Las reformas educativas pueden realizarse en diferentes perspectivas, es decir, pueden ser guiados hacia la parte curricular o bien guiados hacia la parte del aprendizaje de los estudiantes o a la formación de los maestros, entre otros muchos aspectos a considerar. Pero haciendo un recuento en base a lo que ustedes ya conocen de la evolución del sistema educativo mexicano, vamos a comenzar a analizar cuál sería la primera reforma. La reforma está muy ligada al aspecto constitucional del país. Por eso vamos a tomar como punto de partida el año 1857 de la etapa de independencia, donde se concreta en el artículo 3 de la Constitución mexicana el hecho de que la enseñanza es libre. Recuerde que antes fue la etapa colonial donde la enseñanza estaba básicamente ligado al mismo sistema español que dominaba el país. A continuación vamos a hablar de un momento muy importante que es precisamente en el tiempo que era presidente Benito Juárez, la Ley Orgánica de Instrucción Pública que se promulga en 1867. Y precisamente, ¿por qué es importante esta ley? Es importante porque es la que trató de organizar el sistema educativo mexicano, de forma tal que adoptó las medidas administrativas y normativas de la educación, se encargó de definir lo que era la primaria elemental, la superior y la enseñanza secundaria, así como determinó los contenidos a impartir en cada una de estas materias. Con el principio, como ustedes pueden leer, la educación primaria gratuita y obligatoria. Ahora, otro momento que marca un hito es el del presidente Porfirio Díaz, que nosotros lo podemos definir como la etapa del porfiriato. Durante este periodo, en 1905, se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que le encabeza Justo Sierra. Justo Sierra es un personaje muy importante que hizo grandes aportes a la educación de México en aquellos tiempos. Y otro punto también que debemos recordar es la Ley de Educación Primaria, porque este gobierno puso énfasis en la educación primaria. Bueno, como ustedes estudiaron la evolución de la educación en México, saben que existe una etapa que es muy amplia y que le llamamos de la Revolución Mexicana a la conciliación y consolidación. Aquí, una de las cosas que más nos llama la atención es que precisamente la Constitución de 1917, que es tan importante para la historia de México, se da el rango constitucional al hecho que se había venido promulgando desde hace tiempo sobre la educación obligatoria, laica y gratuita. Es decir, tiene rango constitucional ese aspecto. Y en el 21 se crea la Secretaría de Educación Pública, que hasta el día de hoy ustedes conocen, es un organismo que organiza todo el sistema educativo y equilibró en aquel momento las diferencias que existían entre el nivel federal y el nivel de estados y municipios en el aspecto educativo. Ocurre que en 1934 se promulga por Lázaro Cárdenas una reforma del artículo 3 que es, vamos a decir, muy particular, y es que respondiendo a sus idearios de un gobierno con tendencia socialista, se promulga una educación que
que sea también socialista. Esto no había ocurrido antes y precisamente pues es un hecho que de cierta forma cambia un poco la concepción filosófica de todo el sistema, y también se le exige a las escuelas particulares que adopten este tipo de educación. La conciliación es un momento donde todas las fuerzas contrarias pues comienzan a tener cierta unión nacional, cierto concilio para tratar de obtener la unidad nacional, lo que se logra hasta cierto punto y da avances en el aspecto educativo. Por ejemplo, en el 1943 se reconoce el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza como el único organismo que representa al magisterio en México, que antes existían diferentes grupos, ahora se reconoce un solo sindicato. Y en el 46 ocurrió otra reforma constitucional para precisamente suprimir la educación socialista que había sido promulgada antes y establecer el principio de educación integral, científica, democrática y nacional. La etapa de conciliación y la etapa de consolidación hace que la educación comience a avanzar, no en forma acelerada, pero sí en forma constante. Y posterior al año 1950 y hasta aproximadamente el 80, hay una mayor aceleración del crecimiento educativo, llamándose entonces la expansión. En el 73, bueno, la Ley Federal de Educación que organiza la Secretaría de Educación Mexicana establece las bases precisamente para brindar una educación que dé oportunidades a todo el mundo y también que diversifique los servicios que esta presta. Y en el 76 podemos establecer la Ley Nacional para la Educación de Adultos, sector que no había sido atendido antes. Estamos hablando del año 80 ahora, año donde comienza a sentirse la situación económica, la crisis económica, y aquí lo más destacado es una nueva reforma del artículo 3 de la Constitución señalando la autonomía universitaria, un factor muy positivo para el desarrollo de este nivel educativo, y el programa de alfabetización al cual se le da un gran desarrollo a partir de esa época. Sí, nomás. Bien, nos corresponde hablar de una etapa de una nueva revolución educativa que se ha enmarcado precisamente del año 89 al 94 en una primera fase, y es en el que se proclama la modernización educativa. Ustedes tienen un tema que hemos dedicado en la semana 2 a hablar de la modernización educativa. ¿Y qué es esto? Bueno, es un programa con el objetivo principal de hacer reformas para aumentar la calidad. Habíamos hablado anteriormente de un crecimiento de cantidad y ahora se le da mayor importancia al aspecto de la calidad. En el año 92 precisamente se toma como acuerdo nacional el hecho de la modernización de la educación básica, y en el año 1992 también se modifica un artículo, en este caso el 3 y el 130 de la Constitución, para establecer esa reforma educativa de la cual hemos estado hablando. Le sigue en el 93 la Ley General de la Educación, donde se vuelve a recalcar la necesidad de la calidad y la equidad, es decir, educación para todos, así como la relación con el sector laboral. Ya se ve la necesidad de preparar a un hombre para que pueda vincularse a la vida. Se crean nuevos programas de estudio precisamente donde se hace énfasis en el aspecto científico, tecnológico y laboral. ¿Qué viene a continuación? Pues una etapa importante también. Se da seguimiento a lo que es la reforma educativa por la calidad y se habla de precisamente
da mayor autonomía a los gobiernos estatales, mientras que el federal se queda más bien como un supervisor general al frente de tareas importantes, pero checando que los estados cumplan con todas las normas que le están establecidas. Aquí hay una serie de programas que responden precisamente a esta idea. Y hemos llegado al siglo XXI. ¿Qué caracteriza al siglo XXI? La globalización, como ya ustedes han visto en muchos temas de muchas asignaturas. Además de la globalización, tenemos que analizar que hay un movimiento, una gran revolución científico-tecnológica que no había ocurrido anteriormente. Y por otra parte, la sociedad se ve envuelta en problemas con el vicio, la delincuencia, los problemas de racismo, que tal vez no hayan llegado al punto en que actualmente se encuentran. Entonces, ante esto, la educación tiene que responder. ¿Y cómo responde la educación? Precisamente haciendo cambios en sus programas, en sus objetivos, en sus metas. Se establece entonces una reforma constitucional, otra, con vistas a poder plantear los nuevos programas que ustedes seguramente todos han estado muy vinculados con ellos porque son bien recientes. Se habla de la renovación curricular con el modelo basado en competencias. Esto comenzó, como ustedes conocen, en el año 2004 con el nuevo currículum para preescolar, que le siguió la reforma de educación secundaria y a continuación la reforma de primaria. Y para terminar todo el ciclo, pues se planteó también la reforma integral de la educación media superior. Todo con el modelo, como dije anteriormente, basado en competencias. Bueno, y estamos en el año 2013 con la famosa y controversial reforma educativa que se está poniendo en marcha en estos momentos. Esta pues también llevó consigo una nueva modificación de los artículos 3 y 73 de la Constitución, que precisamente pues respaldan el ingreso al servicio docente y la promoción de funcionarios directivos mediante el concurso de oposición. Se adicionan al artículo 3 la fracción para crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y también en el artículo 73 pues se plantea lo que sería el establecimiento del servicio profesional docente y el papel del Congreso en el establecimiento de él. ¿Cuál es el contenido de esta reforma educativa? Bueno, a muy grandes rasgos es la creación, como dije, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Calidad Educativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evaluar la calidad y el desempeño de los resultados del sistema educativo mexicano, que incluye, por supuesto, la educación docente, que creo que es el punto más crítico de esta situación. El contenido, además, habla del servicio profesional docente y lo que le había comentado, la necesidad de la oposición para alcanzar plazas y algunas funciones directivas y de supervisión. Por otro lado, se habla también del sistema de información y gestión educativa, que no hacen más que tener recabado, ¿no?, toda aquella información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como censo de escuela, maestros, alumnos, de forma que toda esta información relacionada con el sistema educativo esté completamente organizada y en manos de este sistema. Además, la autonomía de gestión se le da o se le fortalece la gestión a las escuelas en toda una serie de aspectos, como los problemas operacionales básicos, con vistas a mejorar la infraestructura, los materiales didácticos,
mayor uso de los espacios de recreación, de los espacios deportivos, completando también su formación académica, y de esta forma él debe permanecer más tiempo en la escuela que lo que actualmente se encuentra. Estos puntos son los puntos fundamentales que nosotros podemos plantear como la nueva propuesta, ¿no?, de reforma educativa. En conclusión, hemos visto que se han hecho a lo largo de la historia de la educación en México una serie de reformas educativas con el objetivo de mejorar las situaciones. Unas han dado más resultados que otras, pero siempre, si analizamos el movimiento y el resultado de la educación, creo que se ha ido progresando, no con el ritmo que queremos, no con la calidad que queremos, pero sí hay un aumento progresivo en toda una serie de valores que se toman como indicadores para valorar o evaluar